vamos a ver el eje cartesiano. Ya vamos a ver el eje X, Y, ¿no? A este plano, pues, se lo conoce como el plano cartesiano. Si yo tengo este vector, este es mi vector A, ¿no? Este vector va a tener una componente en el eje X. A en X, ¿no? Y obviamente va a tener una componente en el eje Y. Entonces, A en Y. Bien, ¿cómo, cómo nos imaginamos las componentes de los vectores? Imagínense que tenemos la esquina de un cuarto, digamos, ¿no? La intersección entre el piso y la pared. Y nosotros tenemos un palo de escoba, ¿no? Entonces, digamos, este es el piso, esta es la pared, y ponemos un palo de escoba en forma diagonal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo enciendo un foco encima de esto, ¿no? Obviamente lo que voy a ver en el piso es la sombra de este palo de escoba en el suelo, ¿no? Ahora, si yo le pongo una luz de frente, lo que voy a ver va a ser la sombra del palo de escoba en la pared. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de las componentes de los vectores, básicamente lo que estamos haciendo, lo que estamos encontrando, son las sombras de estos vectores en los ejes, ¿ya? Bien. Ahora, esto va a tener unas direcciones y nosotros le vamos a poner a esto una flechita chiquitita y se va a llamar I. Y esto se va a llamar J. ¿Ya? I y J son vectores unitarios. Unitarios direccionales. Fíjense que I y J son vectores chiquititos. Se llaman vectores unitarios, ¿por qué? Porque el módulo de estos vectores es simplemente 1. Eso pues ya les había explicado, ¿no? Los tipos de vectores. Bien, ok. Quiero que, quiero que copien esto, ¿ya? Pues es cortito. Si alguien necesita alguna explicación extra, pues me avisa, ¿no? Pero lo que les estaba diciendo, si nosotros queremos descomponer un vector, imaginamos un palo de escoba, ¿no? Que está en forma, pues, oblicua, ¿no? Que está pegado, un pedazo está pegado justo en la intersección del suelo y la pared. Y si quiero encontrar el componente de este vector, de este palo de escoba, que es mi vector, entonces lo que hago es lanzar una luz desde arriba y pues el componente en el eje X va a ser la sombra de este palo de escoba, ¿no? Si le lanzo la luz de frente, voy a tener una sombra en la pared y esa es la componente del vector en el eje Y. Voy a hacer esto un poquito más de este lado, ¿no? Para que podamos hacer lo que queremos hacer. Y aquí está mi plano cartesiano, X, Y. ¿No? Aquí está mi vector A. A, ¿no? Este vector evidentemente tiene una inclinación respecto del eje X, ¿no? Aquí vamos a tener acá, aquí, esto es A en X,
y taca, taca, taca. Hacer A, N, I. Bien. Y lo que le he puesto, aquí los unitarios, y J. Para denotar que son vectores unitarios, yo no les pongo flechita, yo les pongo sombrerito. Entonces eso me indica que son vectores unitarios. Fíjense chicos, que A y E también se repite aquí. A, Y, ¿no? Fíjense. Entonces, aquí voy a poner, entre AX, AY, A, AX, AY, A, el ángulo, formamos un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan? Hemos estado haciendo triángulos rectángulos la anterior clase, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder encontrar algunas cosas. Por ejemplo, el seno de alfa, seno de este ángulo alfa, es el cateto opuesto, ¿no? Fíjense, el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, si yo conozco el módulo del vector A, dormilones, si yo conozco el módulo del vector A y además conozco el ángulo, podría decir que A en Y es igual a A por el seno del ángulo. ¿Mm? Esto, muy útil, muy útil, chicos. ¿Ok? A ver, nos fijaremos el coseno. Coseno del ángulo. Coseno del ángulo habíamos dicho que es el cateto adyacente, el que está pegado al ángulo, dividido entre la hipotenusa. Entonces vamos a tener aquí AX, dividido entre A. Lo mismo, ¿no? Si yo conozco esto, puedo decir que A en X es igual a A por el coseno del ángulo. Muy importante, muy importante. ¿Ok? Entonces, si yo quiero descomponer un vector en sus ejes, en los ejes, si yo quiero descomponer un vector en los ejes, lo que tengo que hacer es acordarme de la descomposición o de las identidades trigonométricas que hemos visto en las anteriores clases, ¿no? ¿Y qué voy a tener? Ahora yo puedo encontrar la componente del vector A en el eje Y, ¿no? Y la componente del vector A en el eje X. Ojo, fíjense que eso simplemente si el ángulo está pegado a X. ¿Qué es lo que usualmente pasa? ¿Ya? ¿Qué es lo que usualmente pasa? Ok, ¿qué puedo decir? Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, podría decir que el ángulo es igual al arco tangente a la -1, del cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Esto nos va a servir, pero nos va a servir de otra forma. Y por último, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. Pues lo mismo, ¿no? Por lo tanto, el módulo de este vector es igual a la raíz cuadrada de a en x al cuadrado más a y al cuadrado. Bien, esto chicos, si yo tengo el vector, ¿no?
y quiero descomponerlo en los ejes, voy a utilizar estas ecuaciones. Pero en algún momento de nuestra vida, lo que vamos a tener va a ser componentes. Y yo quiero unir esas componentes para poder encontrar el vector. Entonces, con estos dos. Entonces, esto es para descomponer el vector, y esto es cuando tienes un vector descompuesto para componerlo. ¿Ya? Copien, por favor, chicos, y si tienen alguna pregunta, no duden, muchachones. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a descomponer, ¿ya? Y después les voy a mostrar cómo se denota un vector cuando estamos hablando de los ejes cartesianos, ¿ya? Del plano cartesiano. Entonces, hay que checar. Vamos a ver. Bien. ¿Ok? Vamos a hacer X y Y. Ya, vamos a poner esto. Y tenemos un vector. Un vector A y un ángulo alfa. Ok. Vamos a decir que nuestro vector A vale 35 unidades y el ángulo alfa vale 50 grados. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer, este es nuestro primer ejemplo. Entonces, tenemos un vector A que vale 35 unidades. No sabemos si son unidades de fuerza, de distancia, de aceleración. No tenemos idea. Solo sabemos que son 35 unidades. Y el ángulo son 50 grados. Ok, ahora, vamos a encontrar A en el eje X. Entonces yo tengo A por el coseno del ángulo. Entonces aquí voy a tener 35 por el coseno de 50. Bien, ¿dónde está mi calculadora? Entonces, 35 por el coseno de 50 es igual a 22.5. A en X es igual a 22.5 unidades de no sé qué. Sí, sí. Ok. Entonces, fíjense que es de lo más sencillo, ¿ya? De lo más sencillo. Ahora, ojo. Vamos a poner aquí un ojo porque es importante. Ojo. El eje que tiene está pegado al ángulo siempre será coseno. ¿Ya? Ojo con eso, chicos. Ojo con eso. Ojo, chicos. El eje que está pegado al ángulo siempre será coseno. ¿Ya? O sea, aquí, por ejemplo, el ángulo está pegado al eje X, por eso la componente en X va a ser coseno. ¿Ya? De repente vamos a tener un ángulo pegado al eje Y, entonces ya no voy a tener coseno en X, sino voy a tener coseno en Y. Ojo con eso, chicos. ¿Ya? Ok, vamos a ver aquí A en Y. A en Y. Bueno, si un eje es coseno, el otro va a ser seno, ¿no? A por el seno del ángulo. Y esto es igual a 35 por el seno de 50. Entonces, A en Y es igual a ver la calculadora.
35 por seno de 50. 26.81. 26.8. Bien. Así es como se descompone. Así es como se descompone un vector, ¿no? En los ejes. Aquí hemos encontrado la componente en X. Aquí hemos encontrado la componente en Y. ¿Cómo voy a representar este vector? Si yo quiero representar el vector por sus componentes. Entonces, a mi vector A lo voy a representar por, puedo decir, A en X y más AY J. Esa es la manera de representar un vector, ¿ya? Al menos en física es la manera de representar un vector. ¿Ya? A ver, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. 5 minutos. En matemáticas es un poco más interesante, ¿no? Esto vamos a ponerlo así. Dos llavecitas y vamos a tener AX, AY. ¿No? Esto vamos a poner en mate. ¿No? O sea que casi no vamos a utilizar esta forma para representar un vector. ¿Ya? Vamos a utilizar esta forma. Por lo que nuestro vector A, en este caso, nuestro vector A había sido 22,5 y más 26,81. Muy bien, ese es nuestro vector. Si queremos ponerlo como sus componentes, ¿ya? En estos 2 minutos que nos quedan, voy a hacer al revés. Digamos que tengo un vector B. Ejemplo. Digamos que tengo un vector B. Que es igual a 8,2 en I más 3,1 en J. Y yo quiero encontrar el vector B y el ángulo, ¿ya? Esperen un ratito a ver qué están charlando ahí del chat. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como tengo aquí sabemos que B en X es igual a 8,2, B en Y es igual a 3,1, puedo decir que B es igual a la raíz cuadrada de 8,2 al cuadrado más 3,1 al cuadrado, ¿no? Y entonces vamos a meterlo a la calculadora. Hay que hacerlo rápido porque ya me queda 1 minuto y medio. Raíz de 8,2 al cuadrado más 3,1 al cuadrado. 8,77. ¿Ve? Había sido 8,77 unidades. Y ahora el ángulo, digamos, vamos a decirle beta. Beta, hemos dicho que es el arco tangente de la resultante en Y dividido entre la resultante en X. 3,1 dividido entre 8,2. Entonces, beta. Shift tangente 3,1 y abajo 8,2. 20,71 grados. Así de simple, chicos. Bien, copien rápido porque ya me quedan solamente 30 segundos. Bien, muchachos, se los quiere mucho. Cuídense y nos vemos el día jueves, ¿ya? Chao.